Le clavé el tenedor en la mano mientras reía de mis pendientes de bisutería. Y el vino tinto salpicó su vestido blanco como sangre fresca en una boda profanada. Mi esposo, ese traidor de sonrisa impostada, se atragantó con su copa al verme transformarme en la furia que había reprimido durante años. En ese instante, supe que la herencia de mi abuela no era solo oro enterrado en los viñedos de La Rioja, sino el arma que destrozaría sus mentiras, una por una, hasta que no quedara nada de su mundo ilusorio. Me llamo Elena Vargas, y en Madrid, donde las sombras de los grandes edificios se estiran como dedos acusadores sobre las aceras empedradas, aprendí que el amor es solo una ilusión frágil que se rompe con el primer golpe de la verdad. Tenía 38 años cuando todo empezó a desmoronarse, pero en realidad, las grietas ya estaban allí desde el día en que me casé con Javier Ruiz, el arquitecto de renombre que prometía castillos en el aire pero construía solo ruinas en mi corazón. Vivíamos en un ático en el barrio de Salamanca, con vistas al Retiro, donde los cisnes nadaban indiferentes a las tormentas ajenas. Yo era la esposa perfecta, editora freelance, madre de 2 hijos adolescentes que ya empezaban a oler la podredumbre familiar, y guardiana de un secreto que ni siquiera Javier conocía del todo. Todo comenzó en una cena de gala en el Palacio de Cibeles. Una de esas noches donde el champán fluye como promesas vacías y los diamantes falsos brillan más que las sonrisas sinceras. Javier me había arrastrado allí, insistiendo en que era importante para su carrera, aunque ambos sabíamos que era una excusa para pavonearse con sus colegas de la élite madrileña. Yo me había puesto mi mejor vestido negro, ceñido al cuerpo que aún conservaba las curvas de la juventud robada por los partos y las noches en vela, y mis pendientes de plata, herencia de mi abuela materna, que colgaban como lágrimas congeladas. Eran baratos, según él, pero para mí eran reliquias de una vida en los viñedos de La Rioja, donde mi familia había sudado sangre para arrancar uvas de la tierra árida. Entramos del brazo, yo sintiendo el peso de su mano como una cadena invisible. «Sonríe, Elena, pareces una viuda en un funeral», me susurró al oído, su aliento cargado de coñac. Intenté obedecer, pero entonces la vi Carla Montes, la amante de Javier, esa víbora de 28 años con el pelo teñido de rubio platino y un vestido rojo que gritaba «Mírame, soy el pecado que no puedes tocar». La había descubierto 3 meses antes, en un mensaje olvidado en su teléfono: «Ven a mi piso en Chueca. El marido está de viaje». Al principio, negué la realidad como una tonta, convencida de que era un error, un coqueteo inocente en un matrimonio que se enfriaba como el café de la mañana. Pero las noches en que él llegaba oliendo a su perfume barato, a jazmín sintético, me confirmaron lo peor. Carla estaba rodeada de un enjambre de jóvenes arquitectos, riendo con esa carcajada aguda que perfora los tímpanos como un taladro. Javier me soltó el brazo casi de inmediato, atraído por su magnetismo tóxico, y yo me quedé allí, con una copa de cava en la mano, observando cómo se fundían en una conversación íntima. Intenté ignorarlos, charlando con una editora amiga sobre el último escándalo literario en Barcelona, pero mis ojos volvían una y otra vez a ellos. Entonces, Carla levantó la vista y me vio. Su sonrisa se ensanchó, depredadora, y se acercó con Javier colgado de su codo como un trofeo. «Elena, qué alegría verte», dijo, besándome en las mejillas con labios que olían a gloss de cereza. Sus ojos bajaron a mis pendientes, y una risita escapó de su boca pintada. «¿Esos son de H&M? ¿Qué? ¿Originales? Yo prefiero algo con más brillo. ¿Sabes? Javier siempre dice que las mujeres de verdad merecen diamantes, no bisutería de mercadillo». El grupo alrededor estalló en risas complacientes, y Javier, ese cobarde, solo bajó la mirada, fingiendo ajustar su corbata.
Sentí el calor subir por mi cuello. No de vergüenza, sino de una rabia primordial que me hacía apretar los dientes hasta doler. ¿Bisutería? Repetí. Mi voz un susurro afilado. Estos pendientes valen más que tu alma entera, Carla. Son de plata pura, forjada en las minas de mi familia en La Rioja. No de plástico chino como tu dignidad. Ella parpadeó, sorprendida por mi réplica, pero se recuperó rápido, lanzando una mirada burlona a Javier. Oh, cariño, no te enfades. Es solo que pareces tan modesta. Javier me ha contado lo mucho que luchas por mantener el hogar, con tus trabajitos de edición. Admiro eso, de verdad. La palabra modesta fue el detonante. Modesta. Como si yo fuera una sirvienta en mi propia vida, limpiando las migajas que ellos dejaban después de sus revolcones en hoteles de lujo. Javier intervino entonces, con esa voz conciliadora que usaba para cerrar tratos. Elena, no seas dramática. Carla solo bromea. Pero yo ya no escuchaba. En mi mente, vi flashbacks de mi abuela, esa mujer dura como el roble que había criado a 5 hijos en una finca destrozada por la guerra civil, escondiendo joyas en los sótanos para que no las robaran los falangistas. Esas joyas no eran solo metal, eran supervivencia, legado, poder. La cena prosiguió en un borrón de platos gourmet y conversaciones superficiales, pero yo no probé bocado. Me excusé temprano, alegando un dolor de cabeza, y Javier ni siquiera se inmutó. Ve, amor, yo me quedo un rato más, dijo, besándome la frente como a una niña. Afuera, en la plaza de Cibeles, el viento frío de la noche me azotó el rostro, y lloré por primera vez en años. No por él, sino por la idiota que había sido al creer en cuentos de hadas. Llamé a un taxi y me fui a casa, donde mis hijos dormían ajenos al caos. Lucas, de 16, con su pasión por el fútbol y sus sueños de escapar a la liga inglesa, y Marta, de 14, con sus libros de poesía y su sensibilidad que yo temía heredara mi propia fragilidad. Aquella noche, mientras el skyline de Madrid parpadeaba como un mentiroso, saqué el sobre amarillento del cajón de mi mesita de noche. Era la carta de mi abuela, escrita en 2000 Queens, justo antes de morir. Elena, hija mía, cuando llegue el momento, reclama lo que es tuyo. La herencia no es solo tierra y viñedos, es la caja fuerte en el banco de Logroño, con documentos que podrían hundir imperios. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu marido. El mundo de los hombres está lleno de serpientes. Abrí el sobre por enésima vez, leyendo las coordenadas del notario en La Rioja, el número de cuenta en Suiza que nadie conocía, y la lista de propiedades ocultas, no solo la finca familiar, valorada en millones, sino acciones en bodegas que habían financiado revoluciones silenciosas. Javier pensaba que yo era una mujer simple, dependiente de su salario como arquitecto estrella. No sabía que mi abuela había sido una contrabandista astuta durante la posguerra, amasando una fortuna en oro y vinos que ahora valía una pequeña fortuna. Al amanecer, con el sol tiñendo de oro las torres de la ciudad, tomé una decisión. No divorcio limpio, no terapia de pareja. No. Quería venganza, pura y calculada, del tipo que deja cicatrices invisibles pero eternas. Llamé a mi prima Inés, abogada en Bilbao, la única que conocía parte del secreto. Elena, ¿estás segura? Esto podría destruirlos, pero también a ti, me advirtió, su voz ronca por el tabaco. Precisamente por eso lo haré, respondí. Porque ya estoy destruida. Y es hora de que paguen. Planeamos el primer paso, una visita discreta a Logroño para desenterrar el pasado. Mientras tanto, en Madrid, fingí normalidad. Cociné paella para los niños. Besé a Javier en la mejilla cuando llegó tarde, oliendo a ella. Pero en mis ojos, él empezaba a ver el abismo.
Los días siguientes fueron una danza macabra. Javier, ajeno a mi tormenta interna, planeaba su próximo viaje de negocios a Valencia, donde Carla tenía un piso compartido con una amiga modelo. Yo sonreía. Preparaba su maleta. Incluso le regalé una corbata nueva. «Eres la mejor, Elena», dijo, abrazándome con esa frialdad que ahora reconocía como culpa. Pero por las noches, sola en la cama, trazaba mapas mentales, cómo usar la herencia para cortarle las alas financieras, cómo exponer su afer en los círculos que tanto le importaban, cómo hacer que Carla, esa perra arrogante, se tragara sus palabras sobre mis joyas baratas. No era odio ciego, era justicia poética, el tipo de venganza que mi abuela habría aplaudido desde su tumba en el cementerio de Haro. Una semana después, conduje hacia el norte, dejando a los niños con mi hermana en Toledo. La carretera A2 serpenteaba como una vena abierta, y con cada kilómetro, sentía el peso del legado liberarse. En Logroño, el notario, un hombre canoso llamado don Emilio, me recibió en su despacho oliente a cuero viejo. «Señora Vargas, su abuela era una mujer formidable. Aquí está todo, la escritura de la finca, los títulos de las bodegas, y esa cuenta en Zúrich con... Bueno, digamos que podría comprar medio Madrid». Firmé los papeles con manos temblorosas, y al salir, con el maletín en mano, miré los viñedos que se extendían como un mar púrpura. Era mía. Toda yo, por fin. De regreso, el plan se concretó. Inés me conectó con un detective privado en Madrid, un tipo discreto llamado Ramón, ex policía con cicatrices de casos sucios. «Quiero pruebas irrefutables de la infidelidad», le dije. «Y también. Averigua todo sobre Carla Montes. Deudas, secretos, lo que sea». Ramón asintió, sus ojos grises como el Ebro en invierno. «Esto va a doler, señora. Pero sí es lo que quiere». Mientras él trabajaba, yo empecé a mover hilos sutiles. Vendí unas acciones menores para inyectar liquidez en mi cuenta personal. Abrí un fideicomiso para los niños que Javier no podía tocar. Él notó algo raro en mis finanzas cuando revisó las facturas. «¿De dónde sacaste ese dinero para el colegio de Marta?», preguntó una noche, ceñudo. «Ahorros viejos», mentí, sirviéndole un Rioja Reserva que sabía amargo en mi lengua. El primer golpe sutil llegó en una fiesta de cumpleaños de un socio de Javier. Carla estaba allí, por supuesto, luciendo un collar de perlas que yo sabía que él le había regalado con nuestro dinero de hipoteca. Me acerqué a ella con una copa en mano, mi sonrisa un arma afilada. «Hermosas perlas, Carla. Regalo de un admirador secreto». Ella se rió, tocándoselas con coquetería. «Oh, sí. Un hombre generoso, a diferencia de algunos maridos que regatean con joyas baratas». El grupo alrededor calló, esperando mi reacción. Pero yo solo alcé mi copa. «Generoso, dices. ¡Qué suerte! Yo tengo algo mejor, raíces profundas que nadie puede arrancar». Me alejé, dejando su confusión como un veneno lento. Aquella noche, Ramón me envió las primeras fotos, Javier y Carla en un hotel de Gran Vía, besándose en el lobby como adolescentes. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de dolor, sino de furia purificadora. Era hora de escalar. Llamé a Inés, prepara los papeles de divorcio, pero con una cláusula especial. «Quiero la mitad de todo, y más». Ella rió. Un sonido seco. «Elena, estás jugando con fuego. ¿Y si él contraataca?» «Que lo haga. Yo tengo la herencia, y él solo mentiras». Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos encubiertos, donde cada sonrisa que le dedicaba a Javier era una máscara tejida con hilos de traición. Él, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior,
Seguía su rutina de mentiras, mañanas en la oficina diseñando rascacielos que nunca construiría sin mi herencia oculta. Tardes en cafés con Carla fingiendo reuniones creativas. Y noches en casa donde me tocaba con la culpa grabada en sus dedos. Yo respondía con besos fríos, conversaciones triviales sobre los niños, y planes que bullían en mi mente como vino fermentando en barricas antiguas. La herencia de mi abuela no era solo dinero, era un arsenal de poder. Y yo empezaba a empuñarlo con la precisión de una cirujana. Ramón, el detective, era un aliado inesperado. Un hombre de 50 y tantos con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de corrupción en las cloacas de Madrid. Me entregaba informes semanales en un parque discreto cerca del Prado, donde los turistas admiraban los Goyas sin sospechar los dramas reales que se tejían a su alrededor. Carla Montes no es tan impecable como parece, me dijo una tarde, pasando un sobremanila bajo el banco. Deudas de juego en casinos de Barcelona. Un ex que la acusa de fraude en un negocio de moda fallido. Y... mira esto. Saqué las fotos, Carla en un juicio menor por estafa. Su rostro angelical contrastando con las esposas temporales. Perfecto, murmuré, sintiendo un cosquilleo de anticipación. Ahora, averigua sobre las finanzas de Javier. Quiero saber si ha invertido nuestro dinero en ella. Mientras tanto, en casa, los niños empezaban a notar las grietas. Lucas, con su jersey del Real Madrid manchado de sudor de entrenamientos, me preguntó una noche mientras cenábamos tortilla de patatas por qué papá llega tan tarde siempre. Mamá, está enfermo. Su inocencia me partió el alma, pero respondí con calma, trabaja mucho, cariño. Pero nosotros estamos bien. Marta, más perceptiva, me observaba desde el otro lado de la mesa, sus ojos verdes como los míos, llenos de preguntas no dichas. Tú también pareces triste, mamá. Es por el trabajo. La abracé, oliendo su shampoo de manzana. Solo estoy cansada, mi amor. Mañana iremos al cine. Vale. Esas noches, después de acostarlos, me sentaba en el balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas falsas. Pensaba en mi abuela, en cómo había sobrevivido a la posguerra escondiendo oro en los talones de sus zapatos, negociando con contrabandistas en las tabernas de Logroño. La mujer fuerte no llora, Elena planea, me había dicho una vez, con su voz ronca por el tabaco negro. El siguiente paso fue financiero, sutil como un veneno en el agua. Usé parte de la cuenta suiza para invertir en una bodega rival de la que Javier dependía para un proyecto de lujo en La Rioja, un resort vinícola que él promocionaba como su obra maestra. Inés, mi prima la abogada, me guió a través de las sociedades anónimas, asegurándose de que mi nombre no apareciera. Estás comprando acciones para bloquear su financiación, explicó en una llamada encriptada. Cuando llegue el momento, retirarás el apoyo y el proyecto se hundirá como un barco en el Duero. Reí, un sonido amargo. Él pensará que es mala suerte. Pero yo sabré la verdad. Javier empezó a sospechar algo cuando las facturas del colegio llegaron pagadas de una cuenta que no reconocía. Elena, ¿qué es esto? ¿Tienes un fondo secreto o qué? Lo miré desde la cocina, removiendo el gazpacho con una cuchara de madera. Solo precauciones, Javier. Por los niños. Tú estás tan ocupado con tus proyectos. Su rostro se tensó, y por un segundo, vi el miedo en sus ojos, ese destello de conciencia que lo hacía humano. Pero se recuperó rápido, besándome el cuello. Eres paranoica, amor. Ven, salgamos este fin de semana. Solo nosotros, como en los viejos tiempos. Acepté, por supuesto. Íbamos a Toledo, a la casa de mi hermana, pero yo ya había planeado desviarme.
El viaje fue un ejercicio en hipocresía. Condujimos por la A4, con la radio sintonizada en flamenco que sonaba como lamentos antiguos, y Javier parloteaba sobre sus diseños, sobre cómo Carla, maldita sea, la nombró sin querer, le había dado ideas frescas. Es tan inspiradora, ¿sabes, joven? Llena de vitalidad. Apreté el volante hasta que mis nudillos blanquearon. Sí, la vitalidad de una sanguijuela. Se rió, pensando que bromeaba. En Toledo, mi hermana Carmen nos recibió con abrazos y vino de la casa, pero yo apenas probé bocado. Mientras Javier charlaba con su cuñado sobre fútbol, me escabullí al jardín con mi teléfono. Ramón había enviado más correos de Javier prometiendo a Carla un piso en Malasaña pagado con un préstamo contra nuestra hipoteca. Es hora de apretar. Le escribí a Inés. De vuelta en Madrid, el twist menor llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras Javier se duchaba, encontré en su chaqueta un recibo de joyería, un anillo de compromiso para Carla, valorado en 15.000 euros. Nuestro dinero de vacaciones en las Canarias. El agua de la ducha sonaba como lluvia torrencial en mi cabeza, y por un momento, quise irrumpir y arrojarle el recibo a la cara. En cambio, lo guardé en mi bolso y salí a correr por el Retiro, mis zapatillas golpeando el sendero como latidos de venganza. Corrí hasta que el aire quemó mis pulmones, hasta que las lágrimas se mezclaron con el sudor. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, Elena Vargas, la chica de La Rioja que soñaba con editar novelas que cambiaran el mundo, reducida a una esposa traicionada planeando la ruina de su verdugo. Ramón me llamó esa tarde, señora. Carla tiene un vicio. No solo juego, cocaína, en fiestas de la alta sociedad. Hay testigos. Sonreí por primera vez en semanas. Un gesto lobuno. Excelente. Ahora, prepara un dossier. Lo enviaré a los socios de Javier, anónimamente. Pero antes de eso, quise un golpe personal. Organicé una cena de reconciliación en casa, invitando a Carla. ¿Por qué no?, dijo Javier, sorprendido pero aliviado. Quizá así aclaremos las cosas. Ella aceptó, por supuesto, ansiosa por pavonearse en mi territorio. La noche llegó como una tormenta de verano. Preparé paella valenciana, con langostinos frescos y azafrán que importé de mi herencia en La Mancha, y descorché un Vega Sicilia Reserva 1982, el vino que mi abuela había guardado para ocasiones excepcionales. Los niños estaban con Carmen, así que éramos solo nosotros tres, Javier nervioso, Carla radiante en un vestido verde esmeralda que acentuaba sus curvas falsas, y yo, con mis pendientes de plata relucientes bajo la luz de las velas. ¡Qué casa tan acogedora!, dijo Carla, mirando los muebles de IKEA que habíamos comprado juntos. Tan práctica. Yo prefiero lo minimalista, ¿sabes? Javier dice que le das un toque hogareño. Serví el vino, observando cómo sus ojos codiciosos lo saboreaban. Este vino es de mi familia, Carla. De viñedos que han visto siglos de sangre y sudor. No es barato, como mis joyas. Ella se rió, esa carcajada que me erizaba la piel. Oh, Elena, siempre con tus historias románticas. La vida real es más sobre brillo y ahora, no sobre reliquias polvorientas. Javier carraspeó, intentando mediar, pero yo ya había sacado el tenedor. No lo planeé, fue instinto puro. Cuando ella extendió la mano para servirse más paella, burlándose de nuevo de estos cubiertos también son herencia, ¡qué vintage! Lo clavé en el dorso de su mano, no profundo, pero lo suficiente para que la sangre brotara como tinta roja. El grito de Carla rompió el silencio, y Javier se levantó de un salto, derribando su silla. ¿Estás loca, Elena? Pero en sus ojos vino ira.
sino pánico, el reconocimiento de que su mundo perfecto se desmoronaba. Ella se miró la mano, sollozando histéricamente. El vestido manchado. Llama a una ambulancia. Idiota. Yo me quedé sentada, el tenedor aún en mi puño, sintiendo una calma gélida. Solo un rasguño, Carla. Como tus palabras. Pero ahora sabes lo que duele de verdad. Javier la llevó al baño, vendando la herida con toallas que yo había bordado en mi luna de miel. Y cuando volvió, su rostro era una máscara de furia contenida. Esto se acaba aquí. Mañana hablamos con un terapeuta. Pero yo ya había ganado la primera batalla. Mientras ellos se iban, ella cojeando en tacones, envié el dossier anónimo a 3 socios clave de Javier. Fotos, correos, deudas. Al amanecer, su teléfono no paraba de sonar. Elena, ¿qué has hecho?, murmuró desde la puerta, pálido como un fantasma. Solo equilibrar la balanza, amor. Y esto es solo el principio. El efteme de aquella cena fue como el eco de un trueno en las colinas de La Rioja, lejano al principio, pero reverberando hasta romper la tierra. Javier se fue al amanecer, arrastrando una maleta con la excusa de necesitar espacio. Pero ambos sabíamos que huía hacia los brazos de Carla, a su piso en Chueca, donde las paredes delgadas ocultaban gemidos de placer culpable. Yo no lo detuve, al contrario. Le preparé un café solo, fuerte como mi resolución, y le besé la mejilla con labios que sabían a despedida. Cuídate, Javier. Madrid es una ciudad cruel con los débiles. Sus ojos, esos ojos castaños que una vez me enamoraron en una feria de San Isidro, ahora evitaban los míos, cargados de un secreto compartido que ya no importaba. Sola en el ático, con el sol filtrándose a través de las persianas como dedos acusadores, llamé a Inés. Ha pasado. Él se va, y yo empiezo la fase 2. Su voz, siempre pragmática, cortó el aire. Elena, el tenedor fue un error. Podría usarlo en tu contra en el divorcio. Mantén la cabeza fría. La herencia es tu espada, no impulsos. Tenía razón, por supuesto. Mi abuela no había sobrevivido a bombardeos y racionamientos actuando por rabia ciega. Era una maestra de la paciencia, tejiendo redes invisibles que atrapaban a los depredadores. Así que me contuve, enfocándome en los niños. Los recogí del colegio esa tarde, fingiendo normalidad con sonrisas y helados en la Plaza Mayor. Lucas pataleó un balón contra las fuentes, gritando goles imaginarios, mientras Marta me tomaba de la mano, susurrando: «Papá está enfadado contigo». «Mamá, lo oí gritando anoche». Le conté una versión suavizada, solo discusiones de adultos. «Cariño. Pero todo se arreglará». Mentira, por supuesto. Dentro de mí, la furia bullía, alimentada por las noticias que Ramón me enviaba, los socios de Javier retirándose del proyecto de La Rioja, citando irregularidades éticas. Él me llamó esa noche desde un hotel en Atocha, su voz ronca por el insomnio. «Elena, ¿qué demonios has hecho? Mis inversores se han ido. ¿Tienes algo que ver?» Fingí sorpresa. «Yo soy solo tu esposa, Javier. La que paga las facturas mientras tú juegas al arquitecto estrella». Colgué antes de que pudiera replicar, y por primera vez en meses, dormí profundamente, soñando con viñedos donde pisaba uvas hasta que el jugo rojo ahogaba a mis enemigos. La fase 2 implicaba exponer a Carla, no con violencia, sino con la precisión de un bisturí. Ramón había profundizado, su pasado no era solo deudas y drogas, había abandonado a un hijo en Bilbao, un niño de 5 años que ahora vivía con la abuela, y había estafado a inversores en una línea de ropa eco-friendly que era todo menos ecológica. «Usa esto con cuidado», advirtió Ramón en nuestro encuentro semanal, esta vez en una tasca de la Latina, oliendo a jamón y vino peleón. «Podrías hundirla legalmente».
Pero si Javier se entera de que estás detrás. Asentí, pagándole en efectivo de mi cuenta suiza. Él ya lo sospecha. Pero no tiene pruebas. Aún. Organicé el siguiente golpe a través de redes sutiles. Contacté a una periodista amiga de Barcelona, Lola, que cubría escándalos sociales en el país. Le envié el dossier de Carla anónimamente, con un gancho irresistible, la amante del arquitecto estrella, deudas, drogas y un hijo abandonado. Lola mordió el anzuelo. 2 días después, un artículo salió en la sección de Sociedad, titulado El lado oscuro de la musa madrileña. Javier me llamó furioso. Esto es sobre Carla. ¿Cómo supieron? Elena. Juro que sí estás. Cariño. Lee el periódico. Madrid es un pueblo grande, pero las lenguas arden rápido. Colgué, imaginando su rostro lívido, y salí a caminar por Gran Vía, donde los neones parpadeaban como juicios pendientes. Carla, por su parte, me buscó. Apareció en mi oficina freelance, un coworking en Malasaña lleno de millennials tecleando sueños digitales. Entró como una reina destronada, el pelo revuelto, el maquillaje corrido. Elena, tenemos que hablar. La invité a un café en la esquina, observando cómo temblaba al pedir un latte. Esto es tu culpa, ¿verdad? Ese artículo. Me está destruyendo. Perdió clientes. Mi ex me amenaza con custodia. La miré fijamente, sorbiendo mi cortado. ¿Culpa mía? Tú te burlaste de mis joyas, de mi vida. Llamaste modesta a una mujer que ha sangrado por su familia. Ahora sabe lo que es ser expuesta, Carla. Bienvenida al mundo real. Ella sollozó entonces, un sonido gutural que me revolvió el estómago. No lo entiendes. Javier me prometió todo, el piso, el anillo, una vida lejos de esta mierda. Tú eres la que no encaja, con tus pendientes de abuela y tus cuentos de viñedos. Extendió la mano herida, aún vendada, como una ofrenda. Por favor, Elena. Retira lo que sea que hayas dicho. Te lo suplico. Por un segundo, vi en ella no a la víbora, sino a una chica rota por ambiciones que la superaban, hija de un padre ausente en las afueras de Valencia. Compasión. Esa traidora. Me pinchó el corazón. Pero la aparté. La compasión es para los inocentes, Carla. Tú elegiste ser la otra. Ahora paga. Se fue tambaleando, y yo volví al trabajo, editando un manuscrito sobre traiciones en la corte de los Austrias. Ironía que me hizo reír sola. Los niños fueron mi ancla en medio del caos. Esa noche, les conté la verdad parcial, papá y yo nos separamos. Pero os quiero más que a nada, y estaremos bien. Lucas lloró, golpeando la mesa con su puño pequeño. Es por esa rubia del trabajo de papá. La vi en fotos en su móvil. Mi corazón se rompió por él, por la inocencia robada. Marta, en cambio, me abrazó fuerte. Tú eres fuerte, mamá. Como en tus libros. Sus palabras me impulsaron a la siguiente fase, reclamar la herencia públicamente. Volé a Logroño sola, esta vez con Inés. La finca familiar era un paraíso olvidado, hectáreas de tempranillo y garnacha, con una casa solariega de piedra que olía a tierra húmeda y recuerdos. El notario confirmó la transferencia total, 4.2 millones en activos líquidos, más la propiedad valorada en 8 millones. Su abuela era visionaria, señora Vargas. Invirtió en vinos durante la burbuja inmobiliaria, ahora es oro puro. Firmamos, y al atardecer, Inés y yo brindamos en la terraza con un tempranillo joven. Ahora eres rica, Elena. Independiente. ¿Vale la venganza esto? La miré, el sol poniente tiñendo el cielo de rojo vengador. No es por el dinero, prima. Es por el honor. El de mi abuela, el mío. De regreso en Madrid, Javier intentó reconciliarse.
Apareció en casa con flores y promesas, ha sido un error. Elena. Carla, es pasado. Volvamos a intentarlo. Por los niños. Lo dejé entrar. Cociné estofado de ternera. Hablamos como extraños. Pero mientras él comía, yo enviaba instrucciones a Inés para congelar cuentas conjuntas. Esa noche, en la cama, me tocó con desesperación, susurrando te amo. Fingí clímax, pensando en cómo lo destrozaría al amanecer. El clímax se acercaba. Ramón informó, Carla había intentado suicidio. Un puñado de pastillas en su baño de Chueca. Javier estaba destrozado, bebiendo en bares de mala muerte. Los niños me preguntaban por él, y yo respondía con medias verdades. Pero el verdadero twist estaba por llegar, uno que ni yo anticipaba. La noticia del intento de Carla me golpeó como un mazazo en el pecho, no de culpa inmediata, sino de una náusea profunda que me hacía cuestionar el filo de mi propia espada. Javier irrumpió en casa esa medianoche, ebrio y desaliñado, con el olor a whisky barato impregnado en su camisa arrugada. ¿Es tu culpa, Elena? ¿Todo esto? Ella está en el hospital, intubada, porque tú la destruiste. Sus palabras eran proyectiles erráticos, y por un instante, vi al hombre que había amado, vulnerable, roto, gritando no por ella, sino por el espejo que le devolvía su propia podredumbre. Lo abofeteé entonces, un golpe seco que resonó en el silencio del ático. ¿Mi culpa? ¿Y la tuya, Javier? La de prometerle un futuro con mi dinero, con mentiras que nos robaron a todos. Se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño, y yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de la herencia como una corona de espinas. Llamé a un taxi para él, lo mandé a un hotel, y luego, sola con las luces de Madrid burlándose desde la ventana, marqué el número de Ramón. Vigílala en el hospital. Quiero saber si sobrevive, y si habla. Mi voz sonaba fría, ajena, como la de una extraña en una novela negra. Él dudó, señora. Esto cruza una línea. ¿Estás segura? Completamente. Mentí, colgando antes de que la duda me alcanzara. Los días siguientes fueron un limbo emocional, donde el divorcio avanzaba en los tribunales con la eficiencia de Inés, congelando activos y reclamando la custodia exclusiva de los niños. Javier firmó los papeles sin pelear, su firma temblorosa como una confesión. Toma lo que quieras, Elena. Solo déjame ver a los chicos. Lo permití, por ellos, no por él, visitas supervisadas en parques neutrales, donde Lucas pateaba el balón con furia contenida y Marta dibujaba paisajes de viñedos que yo no le había mostrado aún. En esas horas, fingía normalidad, pero por las noches, la insomnio me devoraba, reproduciendo escenas, la risa de Carla, el tenedor clavado, el pitido de las máquinas en su habitación de hospital. Entonces llegó el twist, ese giro cruel que el destino reserva para los que juegan con fuego. Ramón me llamó una mañana pluviosa, mientras editaba un borrador sobre redención en la literatura española. Señora Vargas, hay algo que debe saber. Sobre su esposo. Y la herencia. Su voz era grave, y sentí un escalofrío premonitorio. Nos encontramos en un café en Sol, bajo la lluvia que azotaba los cristales como lágrimas colectivas. Sacó un expediente nuevo, documentos falsificados, transferencias bancarias de hace 2 años. Javier Ruiz no es solo infiel. Sabía de la herencia. Su abuela se lo contó en su lecho de muerte, en una carta que él interceptó. Usó esa información para presionar a inversores en su proyecto de La Rioja, fingiendo que era socio de la finca. Pero hay más, Carla no es solo su amante, es su cómplice. Juntos, intentaron acceder a la caja fuerte en Zúrich hace meses, usando un abogado corrupto en Bilbao. El mundo se inclinó. Mi abuela, esa roca inquebrantable,
Había confiado en Javier durante una visita a Logroño, creyéndolo el yerno perfecto. Le había dado una pista, una carta sellada, pensando que me protegería. En cambio, él la había usado como escalera para su ambición, filtrando rumores para atraer fondos. Y luego, con Carla, planeando robarme el núcleo, el oro físico escondido en bóvedas suizas. Fotos adjuntas mostraban a Carla en un vuelo a Ginebra, con un pasaporte falso. Lo siento, señora. El jugo sucio desde el principio. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de una rabia renovada, más profunda, que transformaba la venganza personal en una cruzada. ¿Pruebas suficientes para cárcel?, pregunté. Mi voz un hilo de acero. Ramón asintió. Estafa agravada. Falsificación. Inés puede armar el caso. Llamé a mi prima de inmediato, cambia el plan. No divorcio, denuncia penal. Ella silbó al otro lado, Elena. Esto es guerra total. Perderás amigos. Quizás la sociedad te juzgue como la esposa loca. ¿Qué juzguen? Yo soy la viuda de mi propia vida. Y es hora de resucitar. El clímax se precipitó una semana después, en una confrontación que planeé con la meticulosidad de un guionista de Almodóvar. Invité a Javier a la finca en La Rioja, bajo pretexto de discutir el futuro de los niños. Él aceptó, desesperado por redención, y voló conmigo en un jet privado que pagué con la herencia de un lujo que él nunca me había dado. Carla, dada de alta del hospital pero frágil como cristal roto, insistió en venir. Javier no pudo negarse. Aterrizamos en Logroño bajo un cielo tormentoso, los viñedos azotados por vientos que ululaban como almas en pena. La casa solariega nos recibió con su imponencia silenciosa, paredes de piedra cubiertas de hiedra, salones con retratos de antepasados que miraban con ojos acusadores. Inés estaba allí, con Ramón y 2 agentes de policía vestidos de civil, esperando en la biblioteca. Serví Rioja en copas de cristal tallado, observando cómo Javier palidecía al ver el maletín de documentos sobre la mesa de roble. Bienvenidos a mi herencia, queridos. Siéntense. Tenemos mucho de qué hablar. Carla, con el brazo aún en cabestrillo, se sentó primero, sus ojos hundidos como pozos de arrepentimiento. Elena, por favor. Estoy limpia ahora. En terapia. Déjame irme. Javier la tomó la mano. Protector. Pero yo reí. Un sonido seco que reverberó en las vigas. ¿IRT signo de interrogación o H? No. Primero, la verdad. Abrí el maletín, esparciendo papeles, la carta de mi abuela, transferencias falsificadas, billetes de avión a Suiza. Sabías todo, Javier. Desde el principio. Usaste su confianza para robarme, para construir tu imperio sobre mentiras. Y Carla, tú no eras la ingenua, eras la ladrona, la que planeaba vaciar las bóvedas mientras yo criaba a tus amantes hijos. Él se levantó, furioso. Mientes. Mi abuela me pidió que te protegiera, Elena. Yo lo intenté. Pero las pruebas eran irrefutables, correos entre él y un banquero suizo, planes para desviar fondos. Carla rompió entonces. Sollozando, fue idea suya, Elena. Me convenció de que eras una carga, que la herencia era para nosotros. Yo solo quería salir de la pobreza. Javier la miró traicionado, y en ese momento, vi el colapso, su mundo de ilusiones desmoronándose como un edificio mal construido. Inés intervino, con voz legal y fría. Javier Ruiz y Carla Montes están bajo arresto por estafa y conspiración. Los agentes se acercaron, esposas brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Él luchó, gritando mi nombre como una maldición. Elena, por Dios, los niños. Pero yo me quedé impasible, sosteniendo los pendientes de mi abuela como un talismán. Los niños tendrán una madre libre, no una viuda encadenada.
Adiós, Javier. Los arrastraron fuera, bajo la lluvia que ahora caía en cataratas. Y yo me quedé sola en la biblioteca, el Rioja intacto en mi copa. Victoria. Pero hueca, como un viñedo después de la vendimia. El arresto de Javier y Carla fue como el estallido de una tormenta que había estado gestándose en las nubes de mi vida durante años. Liberador. Pero dejando un paisaje arrasado donde nada volvía a ser lo mismo. Los periódicos de Madrid lo cubrieron con morbo sensacionalista del arquitecto traidor y su musa, estafa millonaria en viñedos de La Rioja. Y yo, Elena Vargas, pasé de ser la esposa anónima a la viuda vengadora. Un título que me hacía gracia amarga mientras navegaba las llamadas de periodistas desde mi nuevo despacho en la finca. Inés manejó la prensa con maestría. Filtrando solo lo necesario, mi clienta actuó en defensa de su legado familiar. Pero en privado. Me confesó: has ganado la batalla, Elena, pero la guerra deja huellas. ¿Estás preparada para las repercusiones? Las sabía, por supuesto, en cadena, como uvas cayendo de un racimo maduro. Los niños sufrieron primero. Lucas se rebeló, rompiendo su trofeo de fútbol contra la pared de su habitación en el ático temporal que alquilé en Chambery. ¿Por qué lo metiste en la cárcel? Mamá. Era mi papá. Sus palabras eran cuchillos, y yo lo abracé mientras lloraba, oliendo a sudor adolescente y rabia. Lo hice por nosotros, Lucas. Por una vida sin mentiras. Pero la duda en sus ojos me perseguía. Un recordatorio de que la venganza no discrimina inocentes. Marta, más introspectiva, se refugió en diarios que llenaba de poemas oscuros: madre de espinas, padre de sombras, ¿quién cose el corazón roto? La llevé a terapia en el Gregorio Marañón, donde una psicóloga de voz suave nos guió a través del laberinto del duelo. Javier, desde la prisión de Soto del Real, me bombardeó con cartas, súplicas al principio el perdóname. Elena, fue la ambición, no el amor por ella. Luego acusaciones: eres un monstruo, manipuladora con tu herencia podrida. Las leía en la terraza de la finca, con el viento del Ebro revolviendo las páginas, y respondía solo con silencio. Carla, en una celda separada, se quebró más rápido. Testigos internos me contaron que confesó todo, implicando a Javier para reducir su sentencia. Un acto de traición final que lo dejó solo en su infierno. Ramón, aún vigilante, me envió actualizaciones: ella coopera. Él se hunde en depresión. Posible pacto con la fiscalía. Socialmente, Madrid me juzgó con esa hipocresía ibérica que finge escándalo pero devora detalles. Amigas de salón, esas que antes envidiaban mi matrimonio perfecto, ahora susurraban en cenas de lavapiés: pobre Javier, atrapado por una loca celosa. Perdí contratos editoriales de editores temían asociarse con la vengadora. Pero gané aliados inesperados, mujeres de la élite que me contactaban en secreto, compartiendo historias de maridos infieles y fortunas robadas. Una, la viuda de un banquero, me invitó a su club en Recoletos. Bien hecho, Elena. En este mundo, la justicia es DIY. Emocionalmente, la montaña rusa era brutal. Días de euforia, caminando por los viñedos con botas embarradas, sintiendo la tierra fértil bajo mis pies como una bendición de mi abuela. Lo lograste, hija. Ahora vive. Imaginaba su voz en el susurro del follaje. Pero noches de pánico, donde la soledad me aplastaba como una prensa de vino, y me preguntaba si el precio valía la libertad. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegaba en oleadas, y si hubiera divorciado limpio, y si el tenedor nunca hubiera caído, pero lo apartaba. Recordando la burla de Carla, las promesas rotas de Javier. No, la venganza era necesaria, un exorcismo. El siguiente conflicto surgió con la ley misma, un dragón burocrático que Inés domesticó con astucia. ¿La fiscalía investigó mi rol de provocación intencional?
Pero las pruebas de Ramón las desmontaron. Yo era víctima, no villana. En una audiencia en los juzgados de la calle Jorge Juan, testifiqué con voz firme, mis pendientes brillando bajo los focos como estrellas de justicia. Javier, esposado y demacrado, me miró desde el banquillo, sus ojos suplicantes. Elena, murmuró, pero el juez lo silenció. Sentencia, 8 años para él por estafa, 5 para Carla con probation por cooperación. Cuando el mazo cayó, sentí un vacío. No triunfó. Era el fin de un capítulo, pero el libro de mi vida apenas empezaba. Regresé a La Rioja para sanar, transformando la finca en un refugio. Contraté enólogos para expandir la bodega, nombrando la viña de la abuela, un tempranillo robusto con etiquetas que contaban historias de resiliencia. Los niños se adaptaron lento. Lucas encontró pasión en el fútbol local, soñando con Logroño FC. Marta, en la poesía de los paisajes, escribiendo versos que publicaría en una antología juvenil. Yo, meanwhile, exploré mi sexualidad reprimida en brazos de un viñador local, un hombre callado llamado Miguel con manos callosas y ojos que veían más allá de las cicatrices. No era amor, aún no, pero era vida, cruda y honesta. Sin embargo, el twist final, ese eco del primero, llegó en forma de carta desde la prisión. Javier, en un arrebato de confesión, reveló un secreto que cambiaba todo. Carla no era solo mi amante, llevaba a mi hijo. Lo supe meses antes del arresto. Planeaba dejaros a todos por una familia nueva, pero tu venganza lo impidió. El niño nació en secreto, en una clínica de Valencia. Búscalo si quieres perdonarme. El papel tembló en mis manos. Un terremoto emocional. ¿Un hijo? ¿Otro hilo en la telaraña de mentiras? Llame a Ramón de inmediato, encuéntralo. Pero discreto. Días después, las fotos llegaron, un bebé de ojos castaños como los de Javier, en brazos de una niñera pagada por fondos dudosos. Mi corazón se partió de nuevo, no de celos, sino de lástima por esa vida inocente atrapada en el caos que habíamos creado. Decidí no reclamarlo, en cambio, abrí un fideicomiso anónimo para su educación, un gesto de misericordia que mi abuela habría entendido. La venganza termina donde empieza la compasión, le escribí a Javier en mi única respuesta. Pero no te perdono. Solo libero. La sociedad se calmó eventualmente. Madrid olvidando escándalos como olvida la lluvia. Yo emergí transformada, editora de una nueva imprenta en Logroño, especializada en voces femeninas de resiliencia. Madre de 2 jóvenes que me miraban con orgullo renovado, y guardiana de un legado que ahora honraba con vida, no con muerte. Años después, parada en la colina de la finca bajo un sol de otoño que doraba las hojas de los viñedos como monedas de oro antiguo, reflexiono sobre el precio de la justicia y el sabor agridulce de la redención. Han pasado 3 años desde el juicio, 3 años en los que Madrid se convirtió en un recuerdo lejano, un laberinto de traiciones que visito solo en sueños turbulentos. La Rioja es mi reino ahora, tierra roja que se aferra a las raíces, vinos que maduran con paciencia, y un horizonte que se extiende sin las sombras de mentiras urbanas. Viña de la abuela prospera, exportamos a Europa, y cada botella lleva grabada una frase de mi propia cosecha, del dolor, el elixir. Los críticos la llaman poesía líquida, pero para mí es catarsis embotellada. Los niños han florecido en este suelo fértil. Lucas, a los 19, juega en el equipo sub-21 del Athletic de Bilbao, su furia canalizada en goles que celebramos con asados en la terraza. Mamá, sin ti, estaría perdido en esa ciudad de falsos, me dice, abrazándome con brazos fuertes como los de su abuelo, el viticultor que nunca conoció. Marta, 17 ya, publica su primer poemario en Sombras en el vino, un éxito en ferias literarias de San Sebastián.
Sus versos destilan mi historia sin nombrarla, madres que clavan tenedores en manos traidoras, amantes que se ahogan en sus propias deudas. Es ficción. Mamá bromea cuando la confronto, pero sus ojos verdes brillan con comprensión. Javier sale en libertad condicional el próximo mes. Una noticia que Inés me trajo con cautela durante una visita a la ciudad. Quiere verte, Elena. Dice que ha cambiado, que trabaja en una constructora menor en Toledo. Reí, sorbiendo un café en su despacho con vistas al Prado. ¿Cambiar? Los leopardos no pierden sus manchas, prima. Pero por los niños. Le daré una hora. Supervisada. No es perdón, es cierre. Un capítulo que debo tachar para escribir el siguiente. Ramón, ahora jubilado en una casita en el Pirineo, me advirtió: cuidado, señora. Los hombres como él muerden cuando acorralados. Asentí, pero en mi interior, la mujer que clava tenedores ya no tiembla. Carla, liberada hace un año, desapareció en las brumas de Valencia. Últimas noticias: trabaja en una tienda de ropa, limpia de vicios, criando al niño nuestro medio de hermano secreto con subsidios estatales. Envíe más fondos anónimos, no por ella, sino por el pequeño, que merece viñedos en su futuro, no sombras de cárcel. En una carta no enviada, le escribí: tus burlas sobre mis joyas me forjaron, Carla. Ahora, usa tu dolor para brillar de verdad. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN, un poco, por la vida que le robé, pero no arrepentimiento. Ella eligió el rol de serpiente, yo, el de superviviente. Mi vida personal, esa parcela olvidada durante la tormenta, ha reverdecido. Miguel, el viñador, se convirtió en compañero, noches de conversaciones junto al fuego, donde compartimos historias de pérdidas de él. Una esposa en un accidente de tractor, yo, un matrimonio asesinado por ambición. No hay anillo, aún, solo manos entrelazadas en los surcos de la tierra. Besos que saben a tierra y mosto. Eres fuego controlado, Elena, me dice. Y yo río, porque sí, lo soy, la llama que quema lo podrido para nutrir lo nuevo. La herencia de mi abuela, ese núcleo de oro y secretos, se ha multiplicado. Invertí en escuelas para hijas de viticultores, en terapias para mujeres traicionadas, en una fundación que lleva su nombre, Raíces de Hierro. En la inauguración, bajo un arco de uvas colgantes, hablé a un mar de rostros esperanzados: la traición nos rompe, pero el legado nos reconstruye. No busquen venganza ciega, busquen justicia que libere. Aplausos. Flechis. Y en la multitud, un rostro conocido, mi hermana Carmen, con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa, Elena. ¿Has honrado a mamá abuela? Pero las cicatrices persisten, invisibles como raíces profundas. Sueños donde Javier me ruega. Carla sangra en mi paella, y yo despierto sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. En esos momentos, toco mis pendientes, fríos y eternos, y recuerdo las tres verdades que me sostienen. La furia es temporal, el honor eterno, la pérdida forja diamantes de carbón, y la venganza, cuando justa, es el puente a la paz. Hoy, mientras el sol se hunde en el Ebro, tiñendo el cielo de púrpura vengador, brindo sola con una copa de mi vino. Por la abuela, que me dio alas ocultas, por los niños, que me dieron propósito, por mí, que renací de las cenizas. Madrid queda atrás, un capítulo cerrado con sangre y oro. Aquí, en La Rioja, la vida es un viñedo infinito, plantamos semillas de verdad, cosechamos frutos de libertad. Y si el pasado llama a la puerta, lo recibiré con una sonrisa afilada, sabiendo que, mis joyas baratas o no, valen más que todos sus imperios rotos. Fin.